Volvemos aquí en Semana en Vivo y la palabra es para el doctor Jorge Rojas. Muchas gracias. Además, doctor y todo. El doctor Rojas a la izquierda. A la izquierda aquí de nosotros. A la izquierda de Cristo. Que eso ya es mucho, eso se llamaría, ¿cómo se llamará? Nosotros creemos que hay un golpe político a la justicia, a la independencia y la autonomía de la justicia. Y más que recordar lo que pudo haber sido y no fue, que no es más que reconocer la incapacidad que ha tenido la clase política colombiana para reformar la política y la justicia en este caso, más que llorar sobre esa leche derramada, tenemos que ver es lo que se está planteando por parte del doctor Duque, que es profundamente peligroso en este momento político. ¿Por qué? Porque pretende concentrar el poder de la justicia en una gran supercorte que daría paso a un modelo muy autoritario del poder, con las características que ya sabemos de imposición del Ejecutivo sobre la justicia. El problema real es que la política, o mejor, la politiquería, permeó y corrompió a la justicia. Y se trata es de independizar la justicia de la política, que va a tener que ser por vía de una reforma constitucional, de una asamblea constituyente que se dedique por lo menos a los temas de la justicia y otras cuantas reformas que el Congreso colombiano, ni el que está terminando el periodo, ni el que viene, pareciera tener la capacidad de hacer las reformas que se requieren. Ese es otro debate que yo estoy de acuerdo con Juan Fernando que habrá que hacer. Pero ¿en qué momento político se plantea esa supercorte? En un momento político en el que hay toda una acción política para darle un golpe final a la tutela, o cómo se va a resolver los problemas de segunda instancia de la tutela en la justicia ordinaria con una supercorte. Darle un golpe a la justicia especial de paz y resolver por esa vía la idea de hacer trizas el acuerdo y quitarle cualquier posibilidad a la JEP, o qué va a pasar con los 300 casos de investigación que hay en la comisión de acusación, No, pero también de los militares, pero sobre todo en la Corte Suprema de Justicia. Entonces pareciera que hay una retaliación contra la Corte Constitucional y todo el avance de derecho constitucional que ha habido desde 1991, que ha sido un planteamiento de ilustres representantes del Centro Democrático una y otra vez contra el modelo del derecho constitucional tan avanzado que ha logrado el país en los últimos años. Yo no digo que lo que hay es bueno, porque está en una profunda crisis y el debate que ustedes han dado lo demuestra. Digo que la solución es peor que la enfermedad. Y me queda la preocupación, a mí sí me queda la preocupación de que esos superpoderes solo me recuerdan dos países. Venezuela, con un modelo de corte que tiene una sala constitucional, pero que es cooptada y decidida desde el Ejecutivo, el modelo chavista y el modelo cubano. Porque si usted revisa el modelo jurídico cubano, es el mismo que nos quiere imponer una supercorte. Entonces yo pregunto, doctor Amin, doctor Barguil, ¿dónde están los castrochavistas? ¿Ustedes nos van a llevar a un modelo de dictadura como la de Cuba y Venezuela, o vamos a respetar esta independencia de poderes, en donde la justicia tiene que ser autónoma y tiene que ser independiente, y romper una tradición jurídica que, como bien lo explica el doctor Arrubla, incluye un Consejo de Estado con toda su tradición, incluye una Corte Constitucional con todo lo que ha significado desde el 91 y una Corte Suprema de Justicia que ayudó a develar el paramilitarismo en Colombia en buena hora. Ojalá no le cobren esa decisión en su momento de esa buena Corte Suprema. Yo le tengo que responder por un simple derecho a réplica al doctor Rojas de la siguiente manera. Escuda en el debate, en la declaración del doctor Rojas, como por ejemplo el M-19 no respetó a las altas cortes, entró a masacrarlas en ese momento y acabó con una gran magistratura en el país, con el doctor Jesse Reyes en ese momento presidente de la Honorable Corte Suprema. Yo le quiero decir una cosa, no es Colombia, son 146 países que están acreditados ante la ONU que tienen una sola supercorte. Y esos países tienen una justicia y unos órganos que en democracia funcionan de manera interdependiente, en colaboración armónica. Pero hay otra cosa a propósito de la JEP, que aquí está el doctor Cristo, con quien debatimos de manera muy cordial y sincera y franca. Yo me opuse a la JEP como se opuso el Centro Democrático. ¿Y sabe qué tiene esa JEP? Esa JEP, doctora Rula lo sabe, esa JEP destroza la justicia especial de paz, la institución de la cosa juzgada,
que es una rica tradición y una garantía del Estado Social de Derecho en Colombia. Y le digo por qué. Porque la JEP va a poder reabrir cualquier caso cerrado en Colombia que haya hecho tránsito a cosa juzgada, David. Pero a diferencia de que va a poder reabrir los casos de cosas juzgadas y volver digamos, a reaperturarlos y a volverlos a investigar y a sentenciar, lo que esa JEP en su magnificencia diga hace tránsito a cosa juzgada y no puede ser revisado por ningún otro tribunal, ni siquiera a través de acción de tutela. Entonces yo pregunto, con unas limitaciones que la hacen prácticamente inoperante. Entonces, estamos hablando de una... Perdón, blinda la Corte Penal Internacional. Tiene que pasar por la Corte Constitucional. Permítame, y usted sabe lo que significa eso. Eso hace totalmente inoperante la acción de tutela. La acción de tutela es residual en Colombia cuando llega a la Corte Constitucional. Pero termino con esto. Nosotros no vamos a hablar de dar el debate cuando, como bien lo acaba de decir el doctor Rubla, las competencias funcionales de las distintas jurisdicciones no terminan, no fenecen, no se finiquitan con este debate, con una supercorte. O si no preguntemos... A mí me gustaría... O si no preguntemos, termino con esto, aquella famosa sentencia del doctor Morón en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que eran 4 magistrados, y velaban por el órgano máximo en Colombia como tribunal de cierre. Lo que pasa es que aquí con la Constitución del 91 vinieron unos avances notables, pero también unos desórdenes en materia de justicia. Yo tengo también una evolución o una involución. María Jiménez, yo tengo que responder porque yo fui también por el doctor Rojas mencionado, y no sé además por qué, porque esta iniciativa no es ni de mi partido ni de mi autoría. Pero aprovecho, porque aquí hay una doble moral que nos falta debatir a profundidad. Y yo retomo lo que dice Jaime frente a la JEP. Sí que les gustaba a ustedes la JEP como estaba planteada antes de la reforma que hizo la Corte Constitucional, ¿no? Que no tuviera tutela. Ahí sí no les preocupaba, ¿no? Ahí sí no les preocupaba, ¿no? Que la tutela no operara. Ahora sí les preocupa la tutela con la Supercorte que se plantea hoy. Sí les parecía muy importante y defendían a toda costa una JEP que estuviera por encima de los otros tribunales de justicia en Colombia, por encima de la propia Corte Suprema de Justicia, por encima de la propia Corte Constitucional, y sí no les importaba que eso sí era un caso extremo de superpoder alrededor de una nueva corte que se creaba en virtud del acuerdo que se negoció en La Habana. Eso sí no les preocupaba, con un sesgo, ¿no?, ideológico marcado. Allí sí no había ningún tipo de castrochavismo alrededor de una iniciativa que generaba una nueva instancia de justicia, de suprajusticia, por encima de los otros tribunales, y allí sí no había ninguna preocupación, doctor Rojas. Es que esa doble moral para juzgar lo que fines políticos, por la contienda que hoy hay, para poder pegarle a los otros y decir que es que quieren acabar la tutela, que es que quieren una supercorte para poder defender sus intereses, no les aplicó para ese tipo de iniciativas que claramente sí contemplaban un radicalismo que nos preocupa a los que somos demócratas. Por eso, doctor Rojas, hago la intervención, porque es que yo no he dicho aquí que estoy de acuerdo con el modelo de la supercorte, y dije, exploremos la iniciativa como un punto de llegada y no como un punto de partida, porque también me acompañan preocupaciones como las que hoy se han expresado frente al tema de la tutela y de cómo generar que 5 cortes puedan operar a través de una sola institución. Usted y yo podemos estar de acuerdo en que se necesita una justicia independiente de la política, autónoma en su financiación, que permita que esa corte, con una elección distinta por meritocracia y por cooptación, pueda separarse de un Congreso y de unos partidos políticos. En eso estamos de acuerdo. Y podemos estar de acuerdo en que la JEP es el instrumento de justicia transicional que nos conduce a terminar una guerra. Lástima que le hayan quitado los dientes a la JEP y que no obliguen a los terceros y a los agentes del Estado para que por fin el país conozca la verdad. Pero ahí sí no le preocupaba. Hay que tenerle miedo a la verdad. Pero ahí sí no le preocupaba que fuera una supercorte que estuviera por encima de los otros tribunales. Mire que esa es la polarización derecha-izquierda que no le conviene al país. El extremo centro. Y yo estamos en el centro. Mire, la reforma a la justicia se impone, porque no están funcionando las cosas. Claro, no, pero es que la llevamos 3, estamos de acuerdo. Es evidente. Yo creo que de ahí no estamos todos de acuerdo. Hay que quitarle las funciones electorales, los magistrados. Eso ni se discute. Los magistrados son para producir sentencias. Pero yo creo que en eso hay consenso. Eso después de 10 años Aquí hay una cosa, pero hay que advertir una... Lo que pasa es que como estamos ahora en jornada preelectoral, obviamente el tema se vuelve un tema
propio del debate electoral y por eso hay que despojarlo de pasiones, pero es un tema eminentemente de ciencia política y que tiene que ver con lo que el próximo presidente de Colombia se comprometa a hacer. Debe reformarse la justicia y debe reformarse la estructura de poder de la justicia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es otra cosa. Pero es que esa es la pregunta. Yo le pregunto. Aquí el doctor Barguil dice que la única posibilidad, y lo ha dicho también el candidato Petro, es a través de una reforma, o sea, de una asamblea constituyente, porque aquí por el Congreso la Constitución la podemos reformar o por acto legislativo, la falla de la Corte Constitucional, o por una Asamblea Nacional Constituyente, correcto. Definitivamente, por la experiencia de las últimas reformas, son 3, todas se han ido al traste. Primero porque los gobiernos buscan consensuarlas. Con las cortes. Algunos. Y ese es el gran error. Yo no puedo ir a consensuar con el que tengo que reformar. Sí. Obviamente que todos van a protestar. ¿Por qué? Porque el uno colocó al tío, el otro colocó al amigo. Y el Consejo de Estado, de la Procuraduría, el fiscal. Al elegir fiscal, al elegir procurador, alternar al contralor. Eso se volvió un juego de burocracia judicial que no es conveniente en ningún sistema. Eso hay que eliminarlo. Con puertas giratorias. Ahora, y todo. ¿cómo? Muy difícil que lo haga el Congreso, muy difícil que lo haga un gobierno y muy difícil que después pase el control de la Corte Constitucional con el invento de que se sustituye la Constitución. Entonces, definitivamente, si no se tiene la fuerza política, y ustedes saben que es la que tiene un gobierno cuando arranca, que tiene todo a su disposición para impulsarla en una forma clara, no va a haber de otra que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso no tiene, perdón, doctor Jaime. Mire, a mí me tocó padecer la reforma al equilibrio de poder. Sí. Aquí el doctor Jaime Amin y el doctor David lo saben. Mire, eso es una vulgaridad. Cada quien defendiendo su pedazo de poder. No hablemos de nombres, pero cada institución. No, pero sí hablemos de nombres. El procurador que no. Por ejemplo, el fiscal Montealegre. ¿Por qué existen hoy los procuradores judiciales en Colombia en un proceso penal, en sistema penal acusatorio? No tienen nada que hacer, para eso están los fiscales. Pero usted lo presentamos en equilibrio de poderes, Jaime lo recuerda, y llegó el procurador que iban a acabar con la procuraduría. ¿Cuál procurador era? El doctor Ordóñez, pero si hubiera sido el anterior o el posterior a defender el tema de la institución. El fiscal de turno también, con el poder intimidatorio que tiene, llega y qué congresista le dice. Suenan los grillos. ¿Qué congresista le dice que no? El Consejo de Estado, que hay siempre de mesura pendiente, ¿qué le van a decir al Consejo de Estado que no? Entonces, el Congreso es un hazmerreír de todos esos poderes reales que están afuera del Congreso de la República. Entonces, plantear una reforma a la justicia de verdad que se necesita, si no es mediante un mecanismo extraordinario, igual que una reforma política que el Congreso ya demostró que no tiene la decisión política ni la voluntad para hacerlo, por un mecanismo ordinario, eso puede servir ahorita para el debate electoral, pero no pasa nada en el Congreso, ni siquiera con un gobierno empezando. Eso hay que ser francos. Entonces, aquí se necesita una reforma política, una reforma de la justicia de fondo. Ya sabemos, en estos días escuché a alguien que decía, pero no nos podemos apresurar. Llevamos 15 años consensuando la reforma política y la reforma. La gente sabe qué es lo que tenemos que hacer. La gente sabe que hay que quitarle las funciones electorales a las Cortes. La gente sabe que hay que cambiar, hay que eliminar la comisión de acusaciones. La gente sabe que el Consejo Superior de la Judicatura es un elefante blanco que se gasta toda la plata de la justicia en burocracia. Todos sabemos, la gente sabe qué es lo que hay que hacer en reforma política. Acabamos de pasar una elección con este sistema electoral, acabamos de pasar una elección con el voto preferente, la gente quejándose del tarjetón. Que nadie entendió. Nadie entendió. Es que no puede haber, pero David, no puede haber un tarjetón distinto con 1000 candidatos al Senado y con 16 partidos y con voto preferente. No puede haber un tarjetón distinto en Colombia. La gente sabe lo que significa hoy el voto preferente en el sistema electoral de este. O sea, sabemos qué es lo que hay que hacer. Y yo no veo realmente que este Congreso que se acaba de elegir vaya a querer hacer esa reforma, hay que decirlo con franqueza. No sé, entonces, en la aquí el debate es cómo vamos a avanzar en esas reformas, porque mire, ¿qué posibilidades hay? Lo peor que le pasó a este país, mire, que a la gente la deprimió,
que fue como la olla express que termina reventando, fue el escándalo del cartel de la Torre, porque la gente estaba acostumbrada a los escándalos políticos, estoy de acuerdo con Jaime Amín y a que los dirigentes políticos, pero ya cuando la gente tenía una imagen de las Cortes y de la Corte Suprema, una majestad, y uno salía a la calle y la gente decía, pero ¿esto qué fue? Unos magistrados metidos en esto y esto que está pasando en la Corte es inaudito. Entonces yo creo que seguir negando la necesidad de una reforma pero a la justicia. Pregunta, ¿cuál es la... Pero usted que está en el extremo centro, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Porque ya el doctor Arrula lo dio. Dijo que era una asamblea constituyente al inicio del próximo gobierno. Yo le voy a decir con toda franqueza, y lo planteé en la campaña de la consulta liberal, aquí hay que pensar seriamente en la convocatoria de una constituyente limitada. Hoy la no hay otra opción. Hoy la Constitución Nacional. Estamos todos de acuerdo. Esto es distinto a lo del 91. La gente le tiene miedo a la Constituyente. No, porque dice, está reglamentada. Pasa lo del 91. No, es que en el 91 expliquemos eso. Pero puede ser una constituyente acotada, por eso, limitada. pero es que en el 91 no podía ser acotada. Porque no había la posibilidad. No había ahora sí la hay. Porque no se arreglaba. Ahora la Constitución Nacional establece con claridad que ese mecanismo es puede posible. haber incluso, María Jimena, un consenso político en torno a hacer una constituyente. Pero como yo soy de abogada del diablo, yo le pregunto al doctor Arrula, ¿qué posibilidades hay de que esa constituyente acotada, que quedó acotada después de, por la propia Constitución del 91, llegue alguien y diga, ¿sabe qué? El presidente no está acotada. El temor es un temor... La expando para todo. Es un temor histórico, porque todas las constituyentes que han habido arrancan acotadas y terminan amplificadas. ¿Por qué? Porque son poderes soberanos, el poder constituyente. Así como miren lo que está haciendo el de Chávez. El de Chávez hizo eso. El de Maduro anda haciendo Chávez todo. hizo eso. Entonces llegan y se vuelven, si yo al constituyente, entonces tengo más funciones. Entonces eso es lo que ha causado cierto temor. Pero yo creo que si el país hace un pacto nacional por la justicia, un compromiso político y ciudadano, con veedurías, yo creo que podemos lograr algo importante. Doctora Rulli, yo estaría de acuerdo en que esa constituyente acotada puede incluir la reforma a la justicia, la reforma política, dos reformas que se necesitan en Colombia, que es salud y educación, y el territorial. Venga, no, lo que pasa ahí es donde yo difiero. El sistema unicameral para el Congreso. No que falta eso sería consecuencia. Lo que pasa es que, mire, los sociólogos de los próximos 30 años tendrán que examinar un fenómeno que ocurrió en los 8 años del desgobierno de Santos, y fue cómo se trivializó la carta política de un país, de una democracia que con todos sus defectos actuaba, que era la colombiana. Y yo creo que, un poquito recordando al Tigre Clemenceau, no podemos decir ahora, él decía, cuando usted no pueda con algo, arme una comisión para que la haga. Si no puede con algo, arme una comisión. Yo no creo que el tema sea solamente de hablar de una constituyente, porque a pesar de todas las reglamentaciones que pueda tener David una constituyente hoy en día, nosotros estaríamos frente a un pequeño mostrico que nacería con ciertas facultades y después de desarrollarse y adquirir la mayoría de edad. Comenzar desde cero. Perdón. Es que aquí el problema es, como decía mi abuelo, aquí el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Nosotros estamos hablando de abrir un debate, y abriendo un debate, en esta mesa pareciera que hay un consenso de que lo que se necesita es una constituyente. No. Si se necesita una constituyente, entonces, ¿por qué no cerramos el Congreso? Lo que pasa es que esto es un Congreso con una capitis diminutio intimidado por sus propios juzgadores, llámese el Consejo de Estado de la Corte Suprema o el Fiscal General de la Nación. Nosotros lo vivimos... pero eso suena bien en la filosofía. Perdón, David. Pero es que la Corte Constitucional ya te dijo que no. Perdón, David, no, eso no es filosofía. El doctor Bustos fue a la comisión nuestra, la comisión primera, como presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Tenía la doble condición de presidente de la Sala Penal y presidente de la Corte Suprema de Justicia, a intimidar a la comisión primera del Senado cuando estábamos discutiendo la reforma de equilibrio de poderes. Solamente 2 senadores, uno de ellos yo,
Ahí está mi intervención, la pueden Jaime, ver. pero ¿cómo le exigió respeto a otro poder público. Pero Jaime, esa es otra discusión. Perdón, y termino con esto. Quieren dejar esto con carreta. Termino con esto. No, termino con esto. Es que no se puede hacer por el Congreso. ¿Qué hacemos? Perdón, termino con esto. ¿Y qué dijo la Corte en su sentencia? Que se sustituía la Constitución. Entonces, liquidó el debate. Eso es lo que estamos diciendo. No se puede. Por eso tú acabas de responder tú mismo. ¿Para qué Congreso? Por eso tú acabas de decir que constituyente no. Congreso? No, un segundo. Tú acabas de decir que pero constituyente no. Pero eso es lo que estamos diciendo. Y lo que estamos diciendo todos es que no es que queramos la constituyente, es que como nos cerró la puerta la Corte Constitucional. No, por la un gobierno débil, por un gobierno timorato como pero está la sentencia, Jaime. Tiene que ver el gobierno, ya él está. Pero hay una pregunta política entre otras cosas, Jaime, no hable de cómo se trivializó la Constitución. Absolutamente. Ustedes sí no pueden hablar de trivializar la Constitución, o sea. Hablando con... le pusimos la JEP, ¿te parece poco, Juan Fernando? Se inventaron la después de que se inventaron la reelección presidencial con nombre propio, eso estaba, que la pudimos desmontar en el equilibrio de poder, no pueden hablar de trivializar. No la del tercer periodo de Álvaro después de que reformaron la Constitución para beneficiar solo a una persona. Y la desmonta Juan Manuel Santos después de que se reelige él, qué rico, ¿no? No se nos olvide que fue la Corte Constitucional la que impidió un tercer periodo de Álvaro Uribe Vélez, gracias a ese modelo de separación de poderes y de autonomía de la justicia que no se puede desmoronar. Pero yo sí quisiera hacer una pregunta distinta a ustedes que vienen del Congreso. Este Congreso que termina, en el cual está el doctor Amin, y este que arranca, en el cual entra el doctor Barguil como senador, con una gran votación. Sí, este nuevo Congreso, ¿hasta dónde se reformó? ¿Hasta dónde se renovó? ¿Y hasta dónde este nuevo Congreso podría hacer la reforma? No, la porque el que termina fracasó. Pero yo pregunto el que viene. O sea, hay 30 senadores de izquierda. Del 30% del Senado. Nunca había visto, nunca había existido 30 porcentaje de sectores. O sea, aquí yo diría izquierdas y no progresistas. Muchos sectores. De izquierda. Hay muchos sectores, es más pluralista. Pero mire, lo que sí hay que dejar claro, es bienvenido el debate, terminando María Jimena, pero pensar hoy, mire, el gran avance de la Constitución del 91, con los defectos, con esas sentencias, cuidando intereses, la Corte Constitucional tenía mucho más prestigio hace 10 o 15 años que hoy, en fin, con todos los defectos, pensar hoy en eliminar un modelo como el de la Corte Constitucional en Colombia, yo creo que es francamente antidemocrático. Yo creo que la Corte ha sido garante de derechos de las minorías, la es un gran avance, hay que reglamentarla todo lo que se puede. Yo creo que lo que dijo Jaime Gurla es cierto y tal vez lo que dijo David. Bienvenido el debate. A veces para llevar un debate se asumen posiciones extremas para llegar a tomar unas decisiones. La tutela no puede seguir funcionando de esa manera, que no termina nunca, tiene que tener mayor reglamentación, tiene que haber un tribunal de cierre claro. Y lo otro, Jaime, que la verdad, lo dijo Jorge, yo lo quiero decir aquí con claridad, porque ni más faltaba, impulsé esa reforma constitucional, que sé que ahí no estamos de acuerdo. También hay un tufillo en esa reforma de querer desmontar y volver trizas el acuerdo de paz por la puerta de atrás, ¿no? O sea, eliminar la JEP, demos el debate de frente sobre la JEP, sobre el tema de los acuerdos, pero decir que podemos tener todas las dudas, el doctor Regula lo discutimos cuando el sí y el no, sobre la JEP, pero es un sistema de justicia transicional para acabar un conflicto como se han creado sistemas de justicia transicional como el en el mundo entero. Yugoslavia. Eso tiene solo 10 años. Echar para atrás, claro, esa es la propuesta de ustedes. Tribunal de eso tiene solo 10 años, ese modelo de justicia transicional solo tiene 10 años. Pero no dejemos de decir algo, porque usted acaba de hablar de la defensa que el pueblo colombiano haría sobre la Corte Constitucional, pero poniéndole límites, porque hoy andan legislando. No, pero eso se nos fue la mano. Digo yo, hay que examinar la mano. Se nos fue la mano. Hay que examinar legislado en función de los derechos. Por ejemplo, si hubiera logrado avanzar en el tema de desplazados sin una sentencia. Pero es que uno el Estado de Derecho lo tiene que defender integralmente. No nos puede gustar cuando lo que no nos puede gustar cuando lo que legislaron le parece bien, pero entonces no cuando se extralimitan. Nos toca irnos. Muchas gracias. Este es un tema muy importante. Yo creo que hicimos un camino interesante. Llegamos a la conclusión. No llegamos, pues yo no, pues ellos son ustedes. Que es muy interesante, como también lo dijo el doctor Arrula. El doctor Arrula
conoce por dentro y además ha sido uno de los magistrados más independientes que haya podido tener la Corte Suprema de Justicia. Y él mismo también está planteando el tema de la urgencia de hacer esta reforma, pues, como también lo ha dicho el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Pero lo interesante es que la conclusión de todo este debate es que la única manera para hacerla va a ser una asamblea constituyente. Y si esa asamblea constituyente no se afinca solamente ese tema, pues los riesgos que hay de que se termine legislando para todo, que es lo que puede pasar, y de hecho es lo que muchos quieren, porque de pronto querrán reformar mucho más, pues eso también es un escenario que se plantea para el próximo 2018, 19 ya será. O sea que esos son los escenarios. Muchas gracias y gracias a ustedes y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.